yo siempre estaba con el interés de la historia de Rubio. Sí. Yo me vengo de Caracas y cuando me encuentro es que hay una emisora comunitaria. Acá en Rubio. Acá en Rubio, Sí. que es Cania. Hoy en día sigue siendo Cania. Sigue siendo Cania. Y yo la escucho y me parece agradable, ¿no? Ok. Pues yo ya tenía mi trabajito aquí Ya. en otras labores. Debo acercarme. Y como Julio Veroes, que era el encargado de eso, Sí. era mi pana de infancia. Claro. Y entonces me vio y me dijo, ¡cónchale! ¡Qué bueno que te veo! No, yo también quería hablar con usted. Hablaba Julio. así el señor. Sí, Julio, todavía es periodista, Julio Veroes, ¿Está dónde? en Estados Unidos. Ya. Saludos amigos y amigas, qué gusto, qué gustazo volver a encontrarnos en este espacio. Saludamos al profe Néstor Ortiz por compartirnos otra vez este espacio y poder traer a ustedes, seguir trayendo historias de vida, historias que inspiran, historias que son parte de la identidad de nuestro municipio Junín. Y hoy les tengo una sorpresa, tenemos un invitado especialísimo, una conversa que teníamos ya rato persiguiendo, pero que bueno, ya por fin hoy se hace realidad. Y con nosotros, pues bueno, está el querido José Cheo Calderón, un hombre de la radio, un hombre visionario, un hombre del deporte también, ¿no? Y bueno, queremos darte la bienvenida, Cheo. Y de los tiburones. Y de los tiburones de La Guaira. Y la verdad para nosotros, pues es un gusto que puedas estar en este espacio. Bienvenido. No, el gusto es mío. Buenos, encantados en saludarlos, amigos. El gusto es mío. De verdad que estar en un espacio tan interesante, importante, novedoso, inteligente, es un orgullo estar acá compartiendo con todos ustedes y usted también, señor Calvis. Así es, señor Cheo. Bueno, la verdad, es importante seguir contándole a la gente pues las historias de quienes hacen vida en la radio. Eso es un ejercicio que hace un tiempo estamos acompañando, pero antes quiero invitarles a ustedes para seguir contando historias como esta. Suscríbase, denle like, comparta para que estas historias sean conocidas en otros espacios. Contábamos, Cheo, historias de gente de la radio. Tú eres una persona de la radio, tienes muchísimo tiempo en la comunicación y venimos a hablar un poco de ese otro lado, ¿no? Porque sí, hemos escuchado a Cheo Calderón en Viva la Salsa los domingos al mediodía, que es un programa pues bastante interesante de historia, de música tropical y sobre todo esta música que identifica al latinoamericano. Pero también hemos visto a Cheo en una faceta deportiva en la televisión y esto también es genial porque cuentas un poco también de la realidad deportiva que vive nuestro municipio. Entonces vamos a empezar por el principio, Cheo. Sí, cómo no. ¿Cuándo comienza esta vinculación con la comunicación? ¿Dónde se activó esa vena radiofónica? ¿En qué momento de la historia de tu vida ocurrió eso? Bueno, mire, la radio anteriormente era nuestro punto de favoritismo, vamos a decirlo así. Sí. La radio para nosotros era tan importante de temprana edad que escuchar esas voces pues nos encantaba. Y este servidor pues siempre mostró interés en lo que es la radio. Cuando se fundó Radio Rubio en el año de 1970, Ayer en la tarde, previo ya en periodo de prueba, sí. yo era un chamito, adolescente menos, de edad infantil todavía. Y siempre me gustaba irme al estudio de Radio Rubio con el señor Hugo Escalante. Frecuencia AM era esa radio, ¿cierto? Sí, AM. Era AM. AM. Sí. El ingeniero Hugo Escalante, que fue mi instructor como operador técnico, y él estaba allí instalando los equipos, probando con los locutores Porfirio La Cruz, Gonzalo, eran los que estaban allí para... Gente histórica de la radio, histórica, ¿no? Y de ahí vino mi pasión por la radio. Seguía escuchando la radio al punto que a mí se me quedaba grabado los jingles, los tips de esta emisora. Ya. El canal de oro musical, el canal de oro musical Radio Rubio para mí fue una escuelita muy importante, una tremenda enseñanza que adquirí allí en Radio Rubio. Orgullo nuestro. Ahí están tus comienzos. Mis comienzos están ahí, en la radio.
Pero tus comienzos siempre fueron detrás de micrófono o, No. ¿qué ocurrió? No. Siempre como operador. Operador de audio en Radio Rubio, mis enseñanzas, gracias a buen amigo Cheo Márquez, a Edgar Morantes, a Carlos Cordero, a toda esa gente maravillosa, César Álvarez, Casanova, Rosales, que me enseñaron, me mencionaban qué era lo que debía hacer. Y seguí allí. Siempre en controles. Siempre en controles. Y como a mí me gustaba como la radio. Operador. Como operador, y a mí me gustaba la radio, pues las cosas me salían bien. Ya. Porque esto es lo que debe escuchar la gente, ¿no? Sí. Siempre pensando en la gente. Yo Claro. siempre parto de esa idea, ¿no? Y entonces, bueno, conversé con Eleazar Silva y para aquel entonces director de la radio. Conversé con Gonzalo Fuentes de la Cruz, quien era accionista. Sí, que paz descanse. Sí. Y dijo, no, tranquilo, chao. Échale pichón, bueno. Comencé las pruebas ahí y me hice el título de operador, que ahora no lo exigen. Pero en ese comienzo, Cheo, ¿tú siempre querías como vincularte al mundo de la radio en el tema de la operación? O sea, Sí. era parte de tu deseo de ser Sí. parte de la radio, pero siempre como operador. Siempre como operador. Y bueno, ahí duré hasta el año 85 en Radio Rubio, desde 1981, ya a finales de 1981. 5 años, cerca de 5 años. Cerca de 5 años allí. Luego me ponía a pensar allí en plena labores. Y yo tengo que irme para San Cristóbal a ver cómo es la radio allá. ¿Sí? Importante. Tenemos que evolucionar en Sí, todo tenemos caso. que buscar otras Alternativas. Pero no fue San Cristóbal. No. No, señor. ¿Dónde Y terminaste entonces? en el año 1985 me voy para Caracas. Pero sin tener ningún trabajo seguro, No, nada así, no. aventurando. Yo tenía a mi hermana allá y mi cuñado, y mi cuñado trabajaba carpintería, y lo primero que hice fue trabajar carpintería En Caracas, en Caracas y tapicería. en plena flor de la Sí, juventud. Exactamente, ya tenía mi primera bebé y Claro, tenías que responder. sí, y entonces yo en los tiempos pedí permiso en la carpintería, fui un día y llevé currículos a todas las emisoras prácticamente. Contando con tu experiencia previa Claro, de como operador. Es totalmente diferente, por supuesto. un trabajo totalmente diferente, Sí. pero siempre en el medio, ¿no? Ya. Y no salía nada. Y bueno, seguí trabajando como carpintero y tapicero. Y entonces... ¿Pero tú sabías eso antes de irte de aquí o lo aprendiste allá en Caracas? Hay que aprenderlo, caballero. Hay que aprender cualquier arte en la capital de la República. Claro. Así que ya sabes. Bueno, entonces comencé y seguí yendo hasta que dejé un número de teléfono y me llamaron. Ya. No, mentira, no me llamaron. Yo seguí insistiendo y una vez voy por la avenida México de Caracas y veo yo tremendo aviso allí. Sí. Radio Continente. Wow. Y yo miraba el aviso y Radio Continente. Para ti Radio eso era la Grandes Radio Ligas. Rubio, sí. Ahí voy a dejar aquí, voy a entrar. Primera vez que iba allí a Radio Continente porque siempre visité RQ, Radio Aeropuerto, Ya. Impacto. Sí. Bueno. Y... Sorpresa. Sorpresa, cuando yo entro ahí había una seguridad para entrar a los estudios de Sí. Radio Continente en el edificio Continente de la Avenida México. Y entonces el señor me anuncia por el interno Ya. y entonces se pone en comunicación con un señor llamado Julián José Bigot, que era el gerente general de Radio Continente, y me hace subir. Para ti eso Sí, era... señor. Pero yo iba siempre, oye, ¿qué va a pasar? ¿No? Y bueno, el tipo chévere, de verdad que sí, entré en confianza con él. Ya. Siéntate ahí, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Rubio. Ah, tú eres gocho. Sí, oye, son buenos trabajadores allá. Sí, ¿tienes título? Sí. Bueno, y siguió hablando conmigo. Para aquel entonces, José Sánchez y yo, un tremendo narrador de Noticias de Venevisión, era el director. Y conversamos con Julián José Vigó y entonces me dice, hasta tenía una mandarina y me dijo, toma, cómete esta mandarina. Y yo entré más en confianza. Y emocionado usted ahí. Bueno, ya entré en confianza. Mira, aquí hay un chance. Radio Continente, caballero. Aquí hay un chance. Las Grandes Ligas. Sí, señor.
vamos a que conozcas los estudios. Imagínate Radio Rubio, una consolita así, pequeña más o menos. Ya le habían remodelado los estudios. Claro. Y cuando entro en una consola de esa perilla, ¿no? Sí. Tremenda consola. Grabadores de cinta. Aquello era un monstruo. Sí. En pleno noticiero. Para ti era una novedad eso. Claro, sí, cómo no. Y gente valiosa, muy servicial, caí bien. Como todo gocho, ¿no? Que como siempre todo cae, gocho, por siempre. la forma de hablar, diría. Exactamente. Entonces, qué bien. Bueno, párate aquí. Mira. Sí, lo primero que hay que es observar primero. Sí. Y después viene la explicación de por dónde sale cada situación. Ya. Y así por el estilo. Y me dieron una guardia los sábados de 5 a 9. Ya. Estar en Radio Rubio. 4 horas. Ganar 5 bolívares la hora en Radio Rubio. A ir allá a ganar 150. Por 4 horas 15, semanales. Sí. Imagínate. Un No, cambio del cielo a la tierra. Sí, en aquella época solamente se elaboraban 4 horas el operador, más nada. ¿Y cuánto tiempo duraste, Cheo, como operador? ¿Solo allí o trabajaste en alguna otra emisora? No, después me salió la oportunidad para trabajar en Radio Nacional de Venezuela. ¡Ah, caramba! Como operador de audio. La cosa prosperaba. Claro. Y después, estando allí, me salió una oportunidad de Radiovisión, lo que era el circuito Radiovisión. Había un noticiero allí. Ya. Y entonces me salió la oportunidad. Y, sí. Pues no lo desaproveché. También. ¿Qué horario es? Mire, calde, me decía, ¿no? La periodista Aida Salazar, que estaba allí también, y había trabajado conmigo en Radio Continente. Sí. 20, y como uno deja buenas impresiones. Claro. Entonces, sí. Trabajar en Radio Continente, trabajar en Radiovisión, trabajar en Radio Nacional de Venezuela, me llevó 4 años trabajando en esas 3 emisoras un día. O sea, diario, ¿no? Ya. Trabajaba. En Radio Continente... O sea, combinabas los horarios para sí, poder cumplir con todo. Ya no hay eso que si usted trabaja en una parte, no trabaja en otra. Ya. No. En Radio Continente trabajaba de 5 de la mañana a 9 de la mañana. Ya. Me iba, almorzaba y regresaba para estar en Radiovisión, el departamento de prensa, ya, en grabaciones. Y salía a las 6, entraba al comedor de Venevisión, que quedaba al frente. Sí. Y de ahí salía y me iba para Radio Nacional, que entraba a las 7:30 de la noche. Y de ahí salía siempre como operador. Operador, en Caracas, operador. ¿Y cómo ocurre, digamos, a nivel de esta historia que nos cuentas un poco, Cheo, de esa conexión con la radio? ¿En qué momento ocurre pasar de ser operador a estar detrás de un micrófono? Bueno, yo siempre estaba con el interés de la historia de Rubio. Sí. Yo me vengo de Caracas y cuando me encuentro es que hay una emisora comunitaria. Acá en Rubio. Acá en Rubio, sí, que es Cania. Hoy en día sigue siendo Cania. Sigue siendo Cania. Y yo la escucho y me parece agradable, ¿no? Ok. Pues yo ya tenía mi trabajito aquí ya, en otras labores. Debo acercarme. Y como Julio Veroes, que era el encargado de eso, sí, era mi pana de infancia. Claro. Y entonces me vio y me... ¡Cónchale! ¡Qué bueno que te veo! No, yo también quería hablar con usted. ¿Hablaba así el señor? Sí, Julio, todavía es periodista, Julio Veroes. ¿Está dónde él? En Estados Unidos. Ya. Saludos para Julio Veroes, y ve acá. Siempre me han hablado de él, por cierto, sí, Cheito. Una persona, una tremenda persona. Ok. Ser humano extraordinario. Ok. Y entonces... pero yo iba con la intención de buscar como operador, porque yo soy operador titular. Entonces me dijo, no, chicos, te hagan un programa ahí. No, yo no tengo título de locutor, Julio. No le pare. Bueno, ¿y qué se te ocurre? Hacer un programa, sí, imagínate. ¿Qué se te ocurre? ¿Y no tenías experiencia como locutor? No. Nada. Bueno, Julio, a mí me gustaría hacer un programa de historia de Rubio. Sí. Échele, pichón. Julio, así como el estilo de hablar. Bueno. Claro. Y me empapé en la historia de Rubio, que es interesante, déjame decir. Muy interesante. Muy interesante, sí, la historia de Rubio, sus personajes, su cultura, su religión. Mucha riqueza cultural aquí. Mucha riqueza cultural. Lo que pasa es que, bueno... La hemos descuidado un poco. La hemos descuidado un poquito. Sí. Y mira, con ese programa de historia de Rubio, lo hice durante 19 años. 19 años haciendo... Ininterrumpidos. Ahí en Cania. En Cania. Wow. 19 años. Impresionante. Comencé en septiembre de 2003.
hasta el 2021. Y allí estuve con esa historia agradable, importante. Siempre fue, digamos, tu primera experiencia como locutor de radio, en este caso con este programa, siempre fue vinculado con ese programa. Aparte de ese programa, ¿no hacías otros? Sí. ¿O qué pasó ahí? Luego... porque yo te recuerdo, y de eso quizás vamos a hablar en un ratito, Cheito, yo te recuerdo en la televisora en algún momento con el señor Edgar Morantes haciendo un programa deportivo hace algunos años, no quiero decirlo para que no se nos caiga la cédula. Saludos al querido Edgar. Y ahorita nos cuentas un poco eso, porque bueno, ¿en qué momento también ocurre eso de vincularte con el mundo deportivo? ¿Sabes qué pasaba con los programas deportivos que habían aquí en Rubio? Nosotros, bueno, digo en mi persona, siempre era el fútbol. Siempre fútbol. Siempre un club. Siempre el Táchira. Siempre el Táchira, siempre el Real Madrid. Siempre el fútbol. Y en eso se iba la hora de los programas deportivos. Sí. Entonces estaba conversando yo con un joven talentoso, locutor, Alberto Márquez. Ya. Nosotros laborábamos ahí en Cania y nos llevamos muy bien siempre. Saludo para Alberto, está en España en estos momentos. Y entonces nos sentamos ahí en la Plaza Bolívar. ¿Por qué no hacemos un programa deportivo? Pero le damos más difusión al deporte de acá, al deporte local, a las bolas criollas, al softball, al béisbol menor. Quizás en ese tiempo el fútbol no era tan practicado aquí, quizás, o sí existía. Sí, muy poco. Ya, pero muy existía. Poco, pero sí lo había, claro. Recuerde que primero fue primero fue el béisbol que el fútbol en la región tachirense. Pero tú empiezas haciendo en radio programas deportivos. Programas deportivos con frecuencia deportiva. Y en frecuencia deportiva se llamaba el programa. Se llamaba el programa. Ahí duramos. ¿En qué emisora? En Cania. En Cania también. En Cania con Alberto Márquez. Okay. Ahí duramos 18 años con el programa de frecuencia deportiva. Sí. El éxito fue total. Alberto nació allí con ese programa deportivo y yo permanecí después. Claro, y era también un ejercicio práctico de poder contarle a la gente lo que ocurría en el mundo deportivo local, ¿no? Que aquí no pasaba. No pasaba. Interesante. La verdadera revolución de los programas deportivos, gracias a eso, hay programas deportivos que yo los felicito de verdad, porque le están dando importancia al deporte local. Bonito, Así es. ¿En qué momento das el salto a la televisión, digamos? Porque te vinculaste a la radio con este programa de historia del municipio, que me parece interesante. Sería interesante conocer un poco esos registros, si queda alguna cosa por allí. También seguramente algunas imágenes vamos a estar viendo en este programa para conocer de esa historia de Cheo. ¿En qué momento das el salto a la televisión y a este programa que yo recuerdo? Yo estaba chamo, pero lo recuerdo, deportivo en la televisión. Era la televisora de Rubio, creo que. La televisora de Rubio, sí, señor. Alberto Márquez se había ido al programa para imagen, la emisora 96.9 creo que era. Y allí había un chamo joven al frente de la emisora que tenía un negocio de pinturas, llamado Wilfrido Prieto. Y él le gustaba y le llamaba la atención. Chicos, como yo siempre le doy oportunidad a la gente. Claro. Es el deber ser. Pues, siéntate ahí. Como tiene que ser, por supuesto. Y vamos a ver, comenta primero esto y yo te digo si está bien o está mal. Ya. Okay. El muchacho comenzó a comentar. Y se adaptó rápidamente. Y lo tuvimos ahí en el programa de la radio. Y luego salimos y me encuentro a la gente de la televisora, en la cancha también, que llevaban información. Y me dice uno de ellos, Alberto Bastos, que estaba con Dioner Cuellar. Sí. Che, ¿por qué no va a la televisora? Yo hablo con José Ángel Manrique, eso es bueno lo que usted está haciendo. Mire, ¿Y qué pensaste tú? ¿Televisión? Sí. No. Bueno, hay que pensarlo. Sí, yo no sé cómo es la cuestión, ¿no? Y el chamo del que estaba conmigo, Wilfrido Prieto, me dice, Cheo, vamos a echarle. ¿Pero qué número le colocamos? No, el mismo, frecuencia deportiva. Ya. Bueno, entonces sí. Nos fuimos y conversé con José Ángel Manrique. Ya. Agradecido enormemente también por esa oportunidad. Y le dimos difusión al deporte, que gracias, el deporte ha venido ganando por la difusión que se le da. Y nos mantuvimos ahí con Wilfrido Prieto y luego con Edgar Morantes, que también, pues, conocedor, no lo pensé dos veces, no, que debe estar conmigo aquí. A la ida de Wilfrido, pues, Edgar Morantes. Y sí, hacíamos el trabajo. Jugador de bolas criollas también. Jugador de bolas criollas. Sí. Y su mamá también, una apasionada también de las bolas criollas. Sí.
integrantes de la barra La Rubiense. Los rubienses, sí. Bueno, entonces sí, hicimos el programa igualito, extendiéndonos hacia los escenarios deportivos directamente con las cámaras. ¿Cuánto tiempo duró ese programa en la televisora, Cheo? Alrededor de unos 8 años. 8 años. Sí. Ya. Sí. 8 El años. apoyo importante de todo el personal allí, Sí. de José Ángel Manrique. Y entonces, sorpresa mía, que, ok, está bien, mire, vamos para allí, para el estudio. Me dice José Ángel Manrique, siéntate ahí, vamos a armar la promoción. Pero yo no tengo nada. ¿Qué es lo que sea? Nada. Improvisación responsable se llama eso. Eso es lo importante, ¿no? Sí, Saber señor. improvisar, ¿no? Así es. Y así por el estilo, bueno, hubo inconvenientes, desapareció la televisora y seguimos En la radio. en la radio. Volvieron a la radio. O en la radio seguimos con el programa Frecuencia Deportiva. O sea, Picane. paralelamente hacían frecuencia deportiva en televisión y también la lo hacían radio. en la radio. Correcto. Interesante. Sí, Era un doble trabajo, ¿no? Porque de pronto pudiesen grabar en la televisión y llevarlo a la radio, pero bueno, en esos tiempos quizás no se veía de esa manera. sí, vale. Y se Interesante. hubiese ahorrado mucho trabajo. El programa de televisión era todos los días. No, O era lunes, porque eran 2 veces ya por había semana. la información del fin de semana, Ok, reposición el miércoles y en vivo el viernes. ya. Y este programa Frecuencia Deportiva en Caña también, ¿cuánto tiempo estuvo al aire? 18. 18, ya lo habías dicho, Sí, 18 18 años. años. 18 años. Sales de Caña por alguna circunstancia, a lo mejor no la quieras contar, pero sigues vinculado a la radio y luego Sí. también sigues vinculado a la televisión. Hoy en día vemos a un Cheo Calderón haciendo 2 cosas distintas, una en radio y otra en televisión. En radio tenemos algo que se llama Viva la Salsa, ¿no? ¿Cómo Sí. surge esta idea? ¿En qué momento? ¿Eres un apasionado de la salsa? ¿Te gusta la música? Porque en la radio se escucha que lo vives con mucha pasión. ¿En qué momento decides hacer música, digamos, Latina. un programa de música latina en este caso y específicamente con la salsa? Para nadie es un secreto que estar en la capital de la República, y yo duré allí Te contagió casi de 16 eso. años y hacía programas de salsa. Yo era el Claro. operador de Juan Ramírez, un salsómono allí. Ya. Y bueno, y siempre vivir en los barrios de Caracas, esa salsa, más nada. Salsa baúl. Salsa de la vieja, de Sí, la buena. De la buena. Sí. Y entonces, bueno, ya últimamente, aquí no hay un programa de salsa. No. Aquí no hay un programa de salsa. Primero lo hice anteriormente en la radio anteriormente, que FM Center. Ajá. Le Fiesta llamaba Táchira, ¿no? Fiesta Táchira, sí. Entonces lo que le dije, hablé con Jairo Maña. Sí. Saludos para Jairo. Jairito. Y yo quiero hacer un programa de salsa. ¿Y qué nombre? Fiesta Salsera. Sí. Y siempre pensando en el medio. Claro. Y entonces, bueno, ahí comencé, pero era los sábados de 6. No sé si era el sábado o el domingo, pero era de 6 a 8. De la noche. Sí. Ya. Bueno, después vino unas circunstancias que la radio desapareció momentáneamente. Vino... Pero tú empiezas Viva la Salsa es justamente en fiesta, no lo haces en ninguna otra radio. perdón, en Cania. Lo hiciste en Caña primero. En Cania los viernes, claro. Ahí O sea, que Caña fue tu ventana siempre. Exactamente. Ya. El dial de la salsa lo llamaban. Sí. O sea, 3 nombres distintos, ¿no? Eso es creatividad, ¿no? Claro. No, Y también adaptación en todo caso. Claro, Cheito. entonces ahí viva el dial de la salsa. Gustó mucho. Viernes. Es que siempre hay que buscar la hora. Un horario pertinente para que ello. todo el mundo lo escuche. Sí, ¿no? claro que sí. Bueno, hoy en día también, Cheito, vemos a un Cheo haciendo otro programa deportivo, ya con esa experiencia previa en radio, en TV Rubio, ¿no? En Telerubio con el programa que se llamaba en ese momento Frecuencia Deportiva. Hoy haces televisión con Conexión Deportiva, ¿no? Sí, Conexión que Deportiva. también tiene esa idea de promover el deporte local. Si bien es cierto, se hablan también de eventos nacionales e internacionales, pero haces mucho énfasis también en esa promoción del deporte local. El deber ser. Y eso es muy valioso, Muchísimo. Cheo, muy valioso. Creo que esa es una de las razones por las que queríamos tener este espacio contigo, porque sentimos que los canales de comunicación deben abrirse a contar las historias de nuestra gente. Claro. Deben abrirse a contar lo que ocurre en nuestro municipio Junín. Hoy en día el ecosistema de medios es inmenso,
pero creo que estas cosas se difunden poco, ¿no? Entonces creo que la gente agradece al final ese ejercicio de comunicación, si se quiere comunitario, ¿no? Alternativo, Sí, ciudadano, sí, Cheo. como quiera llamarse, sí. Y repito, la gente en la televisión le gusta verse. Sí. Y en la radio le gusta escucharse. Así Entonces es. vamos a darle importancia a esas personas. Así es. Que gracias a esas personas nosotros estamos ubicados donde estamos. Claro. Muy privilegiados con ellos y ellos con nosotros porque les promocionamos. Y esto me parece importante, amigos que me están observando, porque pienso que darle difusión al deporte local es contribuir con el desarrollo deportivo en todas las comunidades y la promoción. Y también de manera integral, si se quiere. Claro, por favor. Sí, Primero, y aquí se practica un buen deporte de calidad, déjame decirle, ¿no? Desde las categorías inferiores hasta las categorías quizás donde máster. El aspecto a mejorar, Cheo, en ese sentido que tú nos cuentas, es las instalaciones deportivas, ¿no? Quizás pueden tener mejores condiciones para seguir promoviendo un deporte de alto rendimiento, ¿no? ¿Cómo no? Eso contribuye a eso, Jorman. Hace falta un poco. Hace falta eso, y eso contribuye porque, oye, viene Cheo con su programa acá y uno le pregunta, ¿por qué está esto así? Sí, pues, sí, es una realidad. Es una realidad. Claro. Cheo, la verdad es que se pasa el tiempo rápido. Creo que es una historia muy rica. ¿Cuántos años en la radio, Cheo? Oye, como en el 81, sí, 45. Unos cuantos añitos, ¿no? 45 media años. vida, más de media vida. Sí, de verdad que laborar en un medio de comunicación, como lo es la radio y televisión también, pues es una gran responsabilidad. Sí, mucha. Con todos ellos. Muy grande. El todo no es hablar frente a un micrófono. También. El todo es saberse expresar, decir con las mucha cosas cultura, con claridad. También. Sí, así saberlas decir a quién se le va a decir. Sí, totalmente. Es una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad muy grande. En todo este tiempo, ¿sientes que la radio ha cambiado? ¿Para bien o para mal? En lo técnico, sí. Ha cambiado. Porque la tecnología ha avanzado bastante. Por eso estamos sentados aquí también hoy. Claro, exactamente. Y pienso que sí se debe mejorar. Porque hay que dar el valor, el respeto, la importancia de todos los oyentes, en este caso de las emisoras, y el televidente también. El todo no es hacer un programa, llenarse de publicidad, sino al momento de hacer un programa, pensar en el que nos va a escuchar y en el que nos va a ver. Programa con contenido, en todo caso. Con contenido. ¿No? Sí. Y eso quizás hace falta. Hace falta unos cambios, muy poco, pero yo creo que... Si activamos el retrovisor, Cheo, y miramos un poco atrás, ¿qué agradeces de toda esta experiencia que has vivido en el mundo de la comunicación, especialmente con la radio? ¿Qué agradezco? Primero a Dios, que nos ha dado la fortaleza, la sabiduría que siempre le pedimos al Dios Todopoderoso para poder expresarnos a todo un público que no se crea. El público le hace observaciones a uno, porque yo he aprendido gracias a las observaciones que me han hecho. Claro. Porque si creemos que nos la estamos comiendo, no. Los que nos están escuchando, los que nos están viendo, saben más que nosotros en cuanto a lo que debemos decir y no debemos decir. Ya. Y entonces, pensando en ellos, pues yo doy gracias a Dios porque me ha dado esa sabiduría, saber expresarme en cada momento. A Dios Todopoderoso. Y ahora, ¿a quién? Primero, ¿qué? Ya nos dijiste. Ahora, ¿a quién agradeces también el poder ser parte de este ecosistema de medios y estar hoy en día donde estás, promoviendo el deporte y también promoviendo la radio? Bueno, primero, gracias a Dios y a la energía que cada quien debe tener. Yo agradezco mucho a personalidades de la radio. Yo tuve la oportunidad de ser el operador de Damaso Blanco. Imagínate tú. En un programa llamado La Esquina Caliente. Recuerden que Damaso Blanco fue tercera base, ¿no? Del Magallanes, por supuesto. Creo que jugó con la Guaira. De eso vamos a hablar un poquitico ahorita. Creo que jugó con la Guaira. Bueno, tener un Damaso Blanco, saber improvisar y tener al frente también a Carlito González. Ya.
tener a un Guillermo Vilches, tener al frente y trabajar al lado de Ali Khan con la bola continental Por cierto, operador. También una voz muy reconocida a nivel nacional e internacional. Y trabajar al lado de los mejores narradores del noticiero del circuito de Radio Continente y de YBKE Mundial, que también laboré allí. Es otro nivel. Eran las grandes ligas, definitivamente. Y mire, la improvisación. Sí. Y esto de improvisación hay que para ti eso fue una escuela, me imagino. Sí, fue una escuela. Claro. Yo observaba mucho a esas grandes personalidades porque nosotros lo escuchamos aquí en los circuitos. Notirrumbo se escuchaba en Ecos del Torbe. Radio Reloj Continente también se escuchaba. Así es. Trabajar con Hilda Orá, la mejor narradora del noticiero de Venevisión, también era importante. Un privilegio, ¿no? Claro, y de todo ello se aprende y gracias a esos personalidades de la radio. Y acá en Rubio, pues sin dejar de mencionar a don Porfirio La Cruz. Gracias a ello, pues uno tiene un poquito de poder transmitir softball, béisbol. Y has aprendido mucho. Muchísimo de ellos, a Gonzalo Fuentes La Cruz también. Cheito, la verdad que el tiempo se hace corto. Para nosotros es un gustazo que hayas aceptado esta conversa para contar un poco el detrás, ¿no? Un poco. Creo que se queda pequeño estos minutos que hemos compartido, pero es muy valioso conocer esa historia. Es muy rico también saber que detrás de quienes hacen comunicación en el municipio hay una historia, hay una vida, hay una familia, ¿no? Sí. Y eso es muy valioso. Y por último, un consejo a las nuevas generaciones que quieran hacer radio. ¿Tú qué le recomendarías? Leer mucho. Sí. Lean, porque a través de la lectura se aprende. Escuchar al oyente. Acepte las críticas constructivas. Sí. No se molesten, al contrario, agradecerles. Pero la lectura, a través de la lectura se aprende mucho. Así es. ¿Y por qué los tiburones en La Guaira? Un dato flash ahí. Sí, bueno, ese nombre me lo colocó Alberto Márquez en un programa de Frecuencia Deportiva. Sí. Yo comentaba de los tiburones de La Guaira, entonces él seguía, sí, el tiburón mayor, más nada. Sí, y de ahí empecé. Pero eres fanático de los tiburones de La Guaira. Sí, como no, fanático desde el año de 1967. Imagínate, ayer en la tarde. Ayer en la tarde. Y los tiburones de La Guaira para encima. Para encima o para debajo de la tabla, porque le fue bastante mal. No, porque estaba para encima de los Leones, que estaba de último. Así es. Cheo, de verdad, muchas gracias por aceptar este rato de conversa, de conocerte un poco más a nivel personal, conocer lo que hay detrás del profesional. Creo que ha sido muy valioso el aporte que tú haces al municipio desde el mundo deportivo. Poder difundir y promover lo que es el deporte en nuestro municipio es algo muy valioso, y por eso pues públicamente acá en este espacio queremos reconocértelo. No, encantado. Para mí ha sido un honor, un placer en un espacio a través de la invitación que me ha hecho este joven talentoso. Bueno, joven. Joven, que para que este muchacho hacerlo poner bravo es muy difícil, ¿no? Siempre andas con una sonrisa, de verdad que agradecidos a todos ustedes. Otra recomendación a los jóvenes talentosos de las locuciones es que hay que aprender a improvisar. Improvisación responsable. Y eso es lo importante. Así si usted es. sabe improvisar, si lee, eres tremendo profesional. Así es. Bueno, Cheo, de verdad quiero agradecerte, hermano, por haber aceptado esta invitación. Gracias. Y nada, seguramente haremos un segundo capítulo para conocer un poco más de esta historia que de por demás es entretenida. A ustedes, invitarlos a que, como siempre, suscríbanse, denle like, compartan para que estas historias como la del querido Cheo Calderón, el tiburón mayor, llegue a más gente y seguir promoviendo los valores de nuestra gente acá en nuestro municipio Junín. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo. Chao, chao.